Muy buenas tardes, queridos profesores, profesoras, asesores, asesoras, tutores, a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Les damos la más calurosa bienvenida y les agradecemos por acompañarnos nuevamente en este ya sexto webinar de la segunda temporada de webinars ABA UAP. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo movilizar a nuestros estudiantes desde las emociones TRAM a las emociones CASA, algo que recogimos a partir de, vamos a admitir ahí una profesora, algo que recogimos a partir de la última JED que estuvimos participando junto a Roberto Aguado. Ahí hoy día vamos a contar con la participación de Soledad León, nuestra jefa UAP, y Verónica Garcés, nuestra asesora de la UAP, quienes nos van a estar entonces acompañando y contando sobre esta técnica, sobre cierto, es una técnica de cómo poder movilizar a nuestros estudiantes desde algunas emociones a otras más positivas que nos permitan eh, a poder apoyarlos. Así que bueno, los dejo con Soledad León. Sole, tú vas a lanzar la presentación, ¿verdad? Sí, vamos a... Buenas tardes, chiquillos, a todos con los que ya estamos acá en la UAP. Eh, Voy a compartir la presentación, chiquillos, en este minuto. Tal como decía Cristian, hemos preparado este webinar que estamos grabando también para quienes no pueden acompañarnos en este horario sobre la movilización a emociones CASA, que ya vamos a ir comentando, vamos a ir recordando, y esta presentación no puede partir sin antes hacer una actividad que nos permita aplicar de lo que vamos a hablar, Berito, ¿cierto? No podemos estar predicando sin practicar. Entonces vamos a hablar hoy día de la charla que tuvimos en la jornada de especialización docente del 2021. Hemos tomado esta charla como la base para este webinar. Vamos a revisar lo que en esa ocasión escuchamos sobre la emoción, el mapa corporal, la gestión emocional, sobre la vinculación emocional consciente, sobre las emociones CASA, y hemos querido agregar un tema que tal vez no se incluyó en esa instancia, que es la técnica U. ¿Ya? Bien, pues ahí dejo al Averito para que presente la actividad que viene. Como decíamos que tenemos que predicar y practicar, entonces lo primero es, bueno, saludarlos a todos y a todas, preguntarles cómo llegan a este encuentro, saber cómo se sienten, cómo están hoy, 6:30 de la tarde de este día jueves. Y para eso les voy a invitar a que puedan, desde su celular, no desde el computador, quien pueda escanear el código QR lo haga, quien pueda ingresar a este Mentimeter por el enlace que está puesto ahí, www.menti.com, y luego introducir el código 36658747 y nos cuente cómo llega a este encuentro. De manera muy honesta, la verdad. Lo que primero surja, no lo piensen mucho. Tenemos a Vero Bravo, a Erwin, a Carolina, Macarena, María Jesús Álvarez y el padre Gatica. Y ahí tenemos algunas respuestas. Ahí estarían todas, parece, ¿no? Ahí han ido aumentando algunas. Tenemos 2 personas que han llegado con buen ánimo. Tenemos a alguien que está expectante. Tenemos a otro que está muy feliz. Hay alguien que está agotado. Uy, ¿quién será? Agotado. No hay nadie agotado, pues no, está en cero. Perdón, estoy leyendo mal. Sí, no hay nadie agotado. Bien. Eso soy yo. Es que no contestamos nosotras, Berito. Y tenemos a alguien que está
preocupado, triste. Hoy Muy bien. tenemos una gama de emociones, de sentir, y es importante que acoger todas estas emociones. Quien está tan triste, ojalá este momento le sirva para disipar un poco esa tristeza, y el que está con buen ánimo, que los contagie con su buen ánimo, ¿cierto? Y aquel que tiene expectativas, que se cumplan sus expectativas en esta reunión, donde vamos a intentar hacer un diálogo sobre lo que nosotros hemos ido conociendo, sobre que nos entregó Roberto Aguado en esa JEP. Así es que es importante también que este ejercicio siempre tengamos presente cuando iniciamos nuestras clases, saber cómo vienen nuestros estudiantes, sea modalidad remota, modalidad presencial, pero que se sientan incorporados también ellos desde cómo están. Muy bien, pues, Berito. Y estoy segura que a veces también nos hemos sentido así, ¿cierto? A veces quisiera agarrarlo a patada y despedirlo, pero luego recuerdo que es mi jefe y se me pasa. ¿A quién no le ha ocurrido? Yo. A veces también nos sentimos así. Pero bien, luego tomamos conciencia, ponemos razón a lo que nos viene en ese minuto, ¿verdad? Y bueno, este es un chiste, pero tiene mucho que ver con aquello de lo que vamos a conversar y recordar esta tarde, tal como dice Berito, nos interesa que chiquillos vayan interactuando, abriendo su micrófono por chat, para que juntos podamos recordar este aprendizaje que hicimos en el mes de julio. Entonces vamos a hacer memoria. ¿Ya? Sole, antes ahí en el chat ya están comunicando algunas emociones. Hay ¿Sí? un diablito muy malulo y una nariz de Pinocho que miente. Muy bien, muy bien. Ya, pues los invito a hacer memoria de la charla que tuvimos en la JET 2021. Ustedes me avisan si se escucha. ¿Compartiste con audio, Sole? Sí, se escucha. ¿Sí? Ya. No, pero No se el escucha video no. todavía. ¿No? Ahí sí. Ya. ¿Ahí sí? A ver, échalo correcto, porque Vamos a dejar de compartir y queda un poquito vamos. lento. Ahí sí. Ya. Y vamos ahora, a ver. Al lado del sentido, Ahí sí. de la sensación sentida. Y cuando hacemos algún tipo de proceso que llamamos inteligencia emocional desde el pensamiento, ya no estamos sintiendo. Estamos reflexionando, creyendo, ordenando desde el pensamiento y del saber. Y tenemos que poner, por fin, en el siglo XXI, qué es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no es una serie de competencias para pensar mejor. Eso es la inteligencia cognitiva. La inteligencia emocional es darte cuenta, ser consciente qué es lo que sientes. Y desde ahí, saber qué decisión emocional ya has decidido tener para el resto de aquello que estás intentando de elaborar. Hoy sabemos que el talento... Hasta allí vamos a dejar por ahora, ¿ya? Y a ver, ¿quién era este personaje que estaba hablando, chiquillos? ¿Quién recuerda su nombre? Tenemos palos blancos aquí, así que dale nomás, dale. ¿O qué recuerdan de él? ¿Qué nos dijo? ¿Algún Ahí di concepto? una pista. Ahí de una pista, Cristian. ¿Cómo se llamaba el charlista de la JET a quien acabamos de escuchar? Ahí hay alguien que está escribiendo. Me olvidó de su nombre, dice Macarena. Empieza con R, Maca. Bien, Cristian Geria. Es Roberto.
Roberto, ¿y el apellido de este psicólogo, Psiquiatra, sí. psiquiatra? No fue significativo el nombre, parece. Otra pista, cuando nos preparamos un café le ponemos poquito café. ¿Cómo nos queda? Ah, o lo que nos gusta tomar, tomamos mucho. Tiene relación con... Bien, pues bien. Ahí Bien, ve, Aguado. Aplausos para Macarena Valentín. Bien. ¿Y alguna palabra, alguna idea que haya quedado ahí en la mente sobre lo que él conversó con nosotros para la JED? ¿Alguna relación con algún tema? Ahí busquen en sus archivos. Yo creo que algo que, bueno, lo personal me marcó harto y creo que a varios como que nos llamó la atención eran estos como mapas de temperatura que se producían según las emociones. Yo creo que yo por lo menos no había visto nunca esa forma de mirar las emociones. Bien, Correcto. vamos a recoger también Sí, ese muy bien. tema sobre la temperatura corporal y las emociones. Bien, Parece que fue hace chiquillos. mucho tiempo. Sí. ¿Se acuerdan? Y además que hoy día el tiempo es diferente, la percepción del tiempo, ¿cierto? Recordar julio es como recordar años. Pues sí, Pasan es muchas verdad. cosas. Bien, chiquillos. Comencemos por lo primero que planteó el charlista Roberto Aguado y vayamos activando los conocimientos previos en esto. ¿Qué es la emoción? ¿Qué es lo primero que se les viene a su mente sin querer dar una respuesta correcta? Los invitamos a anotar ahí en el chat un concepto, un sinónimo, lo primero que a ustedes se les viene a su mente cuando preguntamos qué es la emoción. Ahí la Verito va a ir leyendo el chat. Tenemos que son sentimientos, la emoción enlazada con los sentimientos. ¿Quién más? Expresión del interior de cada sujeto, nos comparte María Jesús. Expresión del interior de cada sujeto. Pueden participar todos. No, aquí, ahí escriban nomás en el chat lo primero. Es importante que vayamos reconstruyendo este concepto para poder avanzar en el recorrido que queremos invitarlos. Tenemos estado de ánimo, el Muy sentir. Bien. Muy bien. Un impulso gatillado por estímulos externos. Una reacción natural y espontánea a un estímulo. Excelente. Muy bien, ahí hay palabras clave, Berito, ¿cierto? Hablan desde el interior, un impulso, Hay algo estímulos. que responde a un estímulo, ¿cierto? Y Una también muy importante reacción. que una reacción natural, que nace Correcto. de nuestro interior. Muy bien. Entonces, lo principal aquí es reconocer la emoción como un motor interno. Y tal como decía Roberto Aguado, la emoción antecede a la razón. Es el primer, como quien dijo aquí, impulso, Cristian, reacción, Laverito. Es lo primero que aparece y nos lleva, ¿a qué nos lleva? yo quería motor. también destacar, Sole, que María Jesús dice que nace del interior, y claro, del interior incluso de nuestro cerebro primitivo, ahí nace lo que es la emoción. Muy bien. Y cuando nace, ¿a qué nos lleva? Entonces, ¿la emoción es irracional? Pregunta Cristian. La emoción es un motor que en el fondo nos hace actuar. Y cuando actuamos es que ya pasó
la razón, ¿ya? No me atrevería a decir que es irracional. La emoción, de alguna forma, nosotros la explicamos por medio de la razón. Ya se Claro. expresa la emoción en nuestro cuerpo y nos lleva a tomar decisiones. Nos lleva a actuar, nos lleva a desarrollar en una situación dada alguna acción, alguna actitud, una reacción, como bien también alguien decía allí. Por eso tenemos estas emociones están presentes antes del nacimiento. La persona ya vive las emociones, siente las emociones, la vida intrauterina, antes de la mielinización de todo lo que es el cerebro cognitivo. Sole quería, además, cuando hablamos de la emoción, esta emoción produce en nosotros va a regular nuestra respiración, según la emoción que nosotros estamos sintiendo. También se va a regular nuestros latidos cardíacos y nuestra postura también, desde la emoción. La emoción nos va a habitar. Entonces, ya es así como va, ahí que llegamos al mapa anunciado por Cristian, al mapa corporal de las emociones. Muy bien, muy bien. Y las emociones, de alguna forma, Berito, están siendo representadas en este mapa por colores, ¿verdad? Exactamente. Aquí tenemos las zonas amarillas. Si ustedes se fijan acá, hay una línea donde está regulando o señalando números. Las zonas de mayor calor están pintadas de amarillo, y según la emoción que estamos sintiendo es cómo se va a irrigar la sangre de nuestro cuerpo y el calor o menos calor que vamos a presentar. Por ejemplo, ¿alguna vez han tenido alguna ira? ¿Algo les ha provocado ira o no? Nunca. ¿Qué sienten qué parte del cuerpo se siente más acalorada cuando hay ira? La cara, dice por acá. Bien. Eso. Los puños. El gesto también. Ustedes se pueden fijar en la ira, como las extremidades en las manos, que son nuestros órganos de defensa primitivos, y la garganta, no sé, están como más así acaloradas, con mayor furor. Y comparémonos con la tristeza. Predomina el color azul, que es poco calor, frío. Entonces ahí hay zonas menos irrigadas. Esto nos sirve para poder detectar también o comprender las emociones en nuestros estudiantes, porque corporalmente vamos a estar comunicando cómo estamos. La actitud, la postura, la forma como llegan, dónde se sientan cuando tenemos clases presenciales, nos ayuda a ir comprendiendo cómo están, cómo llegan a nuestra clase. Correcto. Y Berito, si recordamos a otro charlista de nuestras JET, como Humberto Maturana, que nos dice, los seres humanos somos seres emocionales, ¿ya? Y en ese sentido, esto nos hace mucho recordar lo que extrañábamos nosotros ver a nuestros estudiantes. Lo complejo que es estar sentado frente a un computador, que puede tener su lado positivo, por supuesto, y lo tiene, pero también desde el lado humano dejamos de observar al otro. Dejamos de observar este medio, que es el medio más maravilloso que nos dieron, que es nuestro cuerpo. Entonces, tal como decía Berito, lo importante que es observar los cuerpos de nuestros estudiantes, cómo miran, cómo se sientan, cómo tienen sus manos, si sus puños están apretados, si tienden a tener los brazos cruzados, cómo se sientan. En ese sentido, nosotros los profesores no somos especialistas en el área psicológica, pero sí la experiencia nos va dando esta habilidad de la observación, y de poder de alguna manera
ir interpretando estos signos que envía tanto nuestro propio cuerpo, ¿ya? Cuando uno anda cansado o triste, generalmente siente su cuerpo bajo o de baja temperatura, y cuando anda en emociones más placenteras, como por ejemplo aquí el amor, que está muy, muy iluminado, es decir, de alguna forma está más equilibrado el calor, ¿ya? Y nos va generando un estado de mayor proximidad al encuentro, al aprendizaje, a la convivencia, que es lo que vamos a seguir desarrollando. Bien, pues avanzamos, Berito. Sí, claro. Vamos ahora entonces a partir de lo que ya hemos conversado, vamos a llegar a la definición de lo que es la inteligencia emocional. Entonces, primero es darse cuenta. Cada uno de nosotros toma conciencia de lo que está sintiendo. Lo que tampoco es fácil, ¿no? Hacerse el tiempo, estar con uno mismo y determinar, esto es lo que estoy sintiendo. Y desde ahí, tomar la decisión emocional correcta. ¿Qué es lo que debo hacer a partir de esta conciencia que he tomado? Entonces, cuando tomo conciencia de aquello que yo estoy sintiendo, puedo escoger una manera buena, una manera adecuada emocionalmente para poder vivir el momento que estoy viviendo. Sea una situación problemática, sea una situación de urgencia, bueno, tantas que nosotros podemos enfrentar, no solamente en la sala de clases, sino en la vida misma, ¿no? Entonces, primero la conciencia, el darse cuenta. Luego, Correcto. tomo la decisión. Por eso es importante el ejercicio que hicimos al principio, que muchas veces nos cuesta tomarlo como un hábito, ¿ya? No necesariamente debe ser de esta forma. Hay diferentes formas de poder conectar, poder conectar uno mismo y a los estudiantes con cómo estoy, tomarlo como de manera consciente, ya sea por una pregunta como lo hicimos ahora, o por medio de alguna otra actividad, poner una música, una pintura, qué me transmite esa pintura, conversar un ratito. Hay diferentes formas de poder activar esta conciencia, ¿ya? Pero es muy importante que sea una prioridad. Una prioridad que de alguna forma va a ir generando en los estudiantes un hábito. En la medida en que nosotros reiteramos este tipo de actividad, él va a ir teniendo mayor conciencia de su estado y gestionando su emoción para poder entrar a un proceso de aprendizaje, que es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? En ese momento. Quizás es importante también hacer mención de que todas las emociones son buenas, no existen las emociones malas, sino que hay emociones que son agradables y desagradables. Entonces, desde ese motor, yo voy a tomar esta decisión para elegir la emoción más conveniente en ese momento. Correcto, muy bien. Bueno, pues contarles que Roberto Aguado fue nuestro invitado de esta JED y Roberto él hace una investigación en España, específicamente donde mayor desarrollo tuvo sus investigaciones en el País Vasco, en donde levanta todo este modelo explicativo que se llama vinculación emocional consciente. Así lo denomina él, y de alguna forma esto le ha dado a él, a propósito que asesora una gran cantidad de instituciones educacionales en España, la posibilidad de ir ampliando esta investigación que él hace desde la psiquiatría al ámbito educacional. ¿Ya? Por eso es que estuvo invitado a nuestra JED y por eso que nosotros como UAP, como Unidad de Apoyo Pedagógico,
creemos que este aprendizaje no se logra solo con una charla, se logra conversando, revisando nuevamente el video, leyendo libros del autor, de este autor o de otro, porque este es un conocimiento que debemos ir generando de manera individual los profesores, pero también en comunidad. También con otros profes, como lo estamos haciendo ahora y como lo hemos hecho ahí con Laverito, con Cristian, conversando durante la semana. Entonces, Roberto Aguado plantea que esta vinculación emocional consciente tiene dos áreas muy importantes, que por un lado es el liderazgo intrapersonal y el liderazgo interpersonal. Ambos ámbitos son prioritarios en todas las personas, pero cobra mayor relevancia en nuestra tarea como formadores, como profesores, especialmente lo que corresponde al liderazgo interpersonal. Nosotros en esta charla conversábamos ahí con Berito y decíamos, claro, no podemos revisar cada uno de estos ámbitos, nos vamos a referir, pero ya si ustedes ven la charla de Roberto o buscan material sobre él, pueden ir profundizando en ello. ¿Qué establece Roberto Aguado? Establece que la vinculación emocional consciente debe ser primero con uno mismo. Es decir, si yo soy capaz de liderarme a mí misma, voy a poder vincularme emocionalmente conmigo. Y es por ello que la base de esto es la autonomía, la autogestión y autoconcepto. Luego que me vinculo conmigo misma, soy capaz de vincularme con otros y de liderar este espacio interpersonal. Y ahí está como base el trabajo en equipo, la resolución de problemas y las habilidades sociales, la asertividad social. Para un profesor, estos dos ámbitos son aprendizaje diario, ¿verdad? Lo vivimos a diario. Sí, y ahora vamos a ver lo que es la asertividad. ¿Cómo entendemos esto de poder trabajar y relacionarnos de una manera asertiva? Muy bien. Ponemos el video, Barito. ¿Se escucha Parece bien? que no, estás compartiendo sin audio, parece Ya. eso. Vamos de nuevo a poner ahí. ¿Cómo operativizarlo? ¿Tenemos que hacernos test? No, nosotros no hace falta. Nosotros hacemos un test que importa, que es sentirte. Y fijarse, la asertividad tiene, pues, como saben, la teorización de que una persona asertiva ni es agresiva ni es pasiva. Porque aquí no hay capacidad de cambio y de convivencia. Sin embargo, en la asertividad sí. ¿Y qué es ser agresivo? Pues estar en rabia y en asco. Las personas que hacen las cosas desde la rabia o el asco, en ese momento están agresivos. Y esto rompe la convivencia. Si ustedes quieren saber si están en asertividad o no, miren en qué emociones se encuentran. Y a partir de ahí sabrán en qué polo se encuentran. Si somos pasivos, es porque estamos en miedo o estamos en tristeza. Tristeza es tirar la toalla, es entrar en indefensión aprendida a Seligman. ¿Qué es ser asertivo? Estar calmado, tranquilo y sobre todo, fundamentalmente, estar en seguridad. La seguridad es la emoción desde la que tiene que pivotear todas las demás. La seguridad nos ayuda a ser asertivos. Y tienen que saber que la diferencia que hay entre un profesional y una persona es la capacidad que tiene de permanecer en seguridad y en admiración ante los avatares tanto técnicos como de la convivencia propios de cada profesión. Si ustedes montan en un avión y la piloto o el piloto que está navegando ese avión les dice, les informa, se ha roto el tren de aterrizaje. Vamos a tener que aterrizar sin tren de aterrizaje. Estoy convencido que ustedes querrán que ese piloto, y es la diferencia entre persona y profesional, intente aterrizar desde la seguridad y lo más calmado que pueda, aunque sea un momento donde está en peligro su vida también. Y si ustedes están en un quirófano
y se complica la operación, seguro que quieren que su cirujano o su cirujana esté también en seguridad. Y eso es lo que nos diferencia a los profesionales de las personas, que hacemos nuestro trabajo, pase lo que pase, lo más cercano a la seguridad y la admiración. Y eso se puede medir. Las personas que están en seguridad se colocan en el paradigma de la asertividad. Muy bien. Entonces, de alguna forma, Roberto Aguado nos trajo este conocimiento que, claro, todos queremos ser asertivos, ¿cierto? Ser profesores asertivos, ser padres asertivos, hermanos, amigos, compañeros de trabajo y todo ello. Para ello tenemos que gestionar nuestras emociones, no, como decía Laverito, no negarlas ni clasificarlas como negativas. Entonces él nos trajo estas dos siglas que él las llama las emociones TRAM y las emociones CASA. Y como demostraba ahí, qué emociones se activan cuando actuamos desde la rabia, desde la pasividad o desde la asertividad. ¿Trump quiere? ¿Sí? Antes de pasar, o sea, la tristeza, por ejemplo, nos va a mover a desaparecer, a no querer estar. La rabia, ¿a qué nos mueve la rabia? A atacar al otro. El asco nos nos mueve a la aversión. Entonces él hablaba de lo que nuestros alumnos no estuvieran motivados en nuestra clase por el asco, porque iba a ser difícil el aprendizaje. Y el miedo nos lleva a huir. Entonces también para poder tener presente que uno puede decir que los alumnos están motivados, pero hay que tener cuidado con esa expresión porque puede estar motivados desde la tristeza, desde la rabia, desde el asco, desde el miedo, y cómo desde ahí podemos nosotros movilizarlos para lograr un aprendizaje. Ahí hay un gran trabajo y desafío. Sí, eso, Berito, y claro, por eso es tan importante lo que decíamos de observar su cuerpo, de observar su mirar. Yo sé que ha sido difícil en este tiempo, especialmente que no hemos podido tomar contacto, ¿ya? Entonces, Roberto Aguado acuña estas dos siglas, TRAM, como decía Laverito ahí, la tristeza, la rabia, el asco y el miedo, y las emociones CASA, la curiosidad, la admiración, la seguridad y la alegría. ¿Ya? ¿Qué dice Roberto Aguado? Dice que nosotros como profesores debemos generar un ambiente, un clima de aula casa, porque una persona puede aprender con mayor efectividad estando en estas emociones. ¿Mm? Y ese es el desafío. Ese es el desafío y yo creo, Berito, que se hizo más difícil en este tiempo, ¿verdad? Donde tanto miedo hemos sentido también. Nosotros también, exactamente. Sí, pues. Les pasó a ustedes, imagino, también, a todos los que están acá conectados, ¿o no? Pero, Cristian, María Jesús, ¿sí? También, ahí hay signos de... Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros cuando nos íbamos a conectar a una clase, a una reunión, si se nos caía internet o si no sabíamos cómo ingresar a tal parte, por supuesto que nos daba miedo, nos daba rabia. Entonces, en ese sentido, estuvimos bastante tiempo ahí con esas emociones desencontradas. Entre pandemia, entre clases remotas. Entonces ahora nosotros queremos instalar este aprendizaje, queremos instalar el trabajo en conjunto para buscar el ambiente que esté en casa, ¿ya? Es importante contarles que Roberto Aguado establece como una de las emociones de mayor potencialidad para el aprendizaje la seguridad, tanto del profesor como
del estudiante. Sole, hay algunos comentarios en el chat que pertinentes a lo que estamos hablando. Eso. Dice Maca que estábamos en tram, en cuarentena, justamente Claro. ahí con totalmente en tram. Sí. Leonardo nos comenta que había mucha incertidumbre día a día de cómo funcionarían las cosas. Correcto. No dependía solo de nosotros, ¿no? Y la seguridad se transmite, dice Maca. Mire qué importante eso. Si estamos nosotros seguros, ¿cómo también vamos a transmitirlo a los estudiantes? Sí. Muchas gracias. Y es importante también, chiquillos, que no se queden con la sensación que por ser profesores siempre deben estar seguros, sino que nosotros como profesores también tenemos que reconocer y gestionar nuestras emociones para poder llegar a nuestro trabajo, al aula, pero buscar el mismo recorrido que nosotros haríamos con los estudiantes, ¿ya? Porque muchas veces eso produce un desgaste mayor. Creer que solo por mi rol yo no tengo derecho a tener miedo o a tener rabia. No, tengo derecho, Tristeza. pero sí, claro, pero sí tengo la posibilidad de aprender y de trabajar y de desarrollar estrategias que me permitan personalmente estar en emociones escasas. Como algunas de las que ya hemos ido conversando en otras instancias también. Bien, pues vamos ahora a comentarles con Laberito que este tema de la técnica U no fue tratado por Roberto Aguado en la charla que nos hizo en julio. Pero nosotros hemos ido revisando un libro de Roberto Aguado, que lo tengo aquí, Un libraco. que se llama Eres lo que sientes, que me ha costado mucho leer, porque son temas que hay que ir masticando lentamente y que para un profesor, yo soy profesora de lenguaje, bastante cognitiva, de pronto hay que hacer un trabajo de releer, revisar para desaprender ciertas prácticas e integrar algunas cosas de manera personal y de manera profesional. Entonces aquí yo quiero invitarlos también a esta posibilidad de ir desaprendiendo, de ir sacando estructuras que seguramente están desde nuestra formación, de cuando fuimos a la universidad, cómo nos enseñaron que debíamos planificar, hacer una clase, Y de la todo infancia ello. también. Sí, pues sí, eso también es importante que lo vayamos conversando e integrando algunas de estas técnicas. Bien, pues esta técnica permite una adecuada gestión emocional. Nosotros con la Berito no pretendemos hacer una revisión exhaustiva de esto, solo queremos invitar a revisarlo, a olerlo, a asomarse a este conocimiento y estaríamos encantadas que pudiésemos tener otras instancias para ir desarrollándola y acercándola al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Entonces, esta técnica permite una adecuada gestión emocional, ya sea en nosotros mismos o en otros como un referente. Nosotros somos un referente para nuestros estudiantes, para nuestros hijos, sobrinos, ¿ya? ¿Y qué permite esta técnica? La capacidad de poseer flexibilidad emocional y dar una respuesta emocional adecuada para el momento estimular que se vive. En ese contexto, Sole, quiero compartir lo que ha escrito Macarena, que a veces es bueno demostrar algunas dificultades, miedos, Sí. penas. Nosotros podemos gestionarlo, justamente la palabra que hemos recién señalado, y les damos oportunidad a nuestros alumnos de empatizar y apoyar ellos a sus docentes también. Entonces, finalmente nos estamos mostrando humanos, ¿no? Somos todos, Correcto. tenemos las mismas vivencias. Y aquí hay una palabra importante que ha usado Macarena, que es empatizar. Que vamos a verla más adelante, ahora vamos ahí
ocupar eso y diferenciarlo de lo que es la simpatía. La Maquita puso atención en la charla entonces, Julio. Ya, chiquillos. La primera parte de la técnica tiene que ver con la capacidad para gestionar tu propia emoción, ¿ya? Entonces nos vamos a poner como en nosotros personalmente, ¿ya? Como Verónica, como Juan Pablo, como Cristian, como Maca, personalmente. Todavía no pensemos en nuestros estudiantes. ¿M? Entonces, lo primero es hacer consciente la emoción en la que estoy. Roberto Aguado dice que muchas veces uno no logra darle un nombre exacto a la emoción en la que está, porque a veces son mezclas, pero sí es estar muy consciente de lo que siento, de la sensación sentida en el momento. Hay gente que hace este ejercicio en las mañanas, como antes de salir del trabajo, por medio de una actividad, o mientras está, no sé, pues duchándose, tomando el desayuno, manejando, va, va haciendo este ejercicio consciente. Es importante que, que entre el rol, yo como ser humano independiente. Luego preguntarse si esta emoción es útil y adecuada para la situación que voy a ir a enfrentar o que estoy enfrentando. Evaluar esta emoción si de alguna manera me va a ayudar a enfrentar esa situación. Y entonces luego viene la gestión emocional, donde entra la cognición. Y por tanto, ahí sí yo voy a pensar y voy a razonar sobre cuál sería la emoción adecuada, la plataforma emocional en la que yo podría, a la que yo podría transitar para enfrentar esa situación. ¿Ya? Todo esto, cuando se comienza a hacer al principio, puede ser que uno diga, voy a hacer el paso 1, 2, 3, pero en la medida en que se va ejercitando, esto es muy rápido. Es casi inmediato y especialmente si luego pasamos a cuando gestiono a otros. Ahí se torna mucho más rápido este proceso. Aquí hay algo, Berito, que hemos hablado harto y nos gusta a nosotros la palabra secuestro emocional. Sí, es que es muy gráfica. Bueno, aquí durante la semana hemos conversado y por supuesto que estamos nosotros en algunos minutos en secuestro emocional cuando no podemos salir de la emoción en la que estamos. Y ahí hay que ser bastante racional y tomar la decisión de retirarse y de no actuar o de modular mis acciones. Porque de manera consciente sé que no soy capaz en ese minuto de transitar a otro estado emocional. Estos son los momentos en que a veces necesito caminar, necesito retirarme un ratito, necesito tomarme un café, respirar profundo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque debo ser también ahí muy honesta que no puedo pasar a otro estado. Bien, esos son los 3 pasos para tomar conciencia de la emoción en la que estamos. ¿Qué pasa, Berito, cuando ya me gestioné a mí misma, pero ahora llegué al Duoc, entré acá, entro a la sala y tengo que gestionar la emoción de mis estudiantes? Aquí tenemos lo que es la simpatía y la empatía. Primero entendemos por simpatía es sentir lo que el otro siente, pero hay que tener cuidado en que nos quedemos en ese sentir lo que el otro siente y nos capture o nos secuestre esa emoción. Es decir, si hay un alumno que está muy triste y nos va a comunicar su tristeza, finalmente vamos a terminar tan triste o más triste que él. Entonces ahí no vamos a lograr movilizarnos.
vamos a estar secuestrados, no podemos tomar decisiones, el aprendizaje se hace muy difícil. Por lo tanto, tenemos que transitar de la simpatía, ¿cierto?, a la empatía, donde yo soy capaz de sentir lo que yo estoy sintiendo al sentir lo que siente el otro. Tomo conciencia de lo que a mí me sucede, lo que está ocurriendo en mí, con la tristeza del otro, pero no me dejo capturar o secuestrar por esto. Entonces, puedo desde esta empatía, desde este lugar, manifestar que comprendo al otro, que lo escucho, que lo voy a ayudar en este acompañamiento, pero tampoco le voy a solucionar el problema y no voy a ser mejor persona si me pongo tan triste como el otro, sino que voy a estar primero evaluando qué siento yo. Y el referido entonces, bueno, con la empatía vamos a conseguir esta vinculación con el que estamos y nos va a permitir pasar entonces de la simpatía a lo que es empatizar. Y ahí Sole nos va a explicar lo que es el acompasar, que es el verbo que acuña Roberto y nos lleva a lo que es una correcta vinculación con el otro. Muy ¿Ya? bien. Claro, o sea, Roberto Aguado lo que hace es denominar el acompasar al momento en que nosotros como referente hacemos acciones de cambiar de el estado emocional del estudiante. ¿Ya? Es decir, simpaticé, luego me conecto conmigo y empatizo, es decir, cómo siento yo lo que tú estás sintiendo y como yo soy el referente, estoy en seguridad en ese momento, soy capaz de reconocer de cuál es la emoción que me va a permitir acompasar al otro, es decir, a ayudarlo a transitar, y cuando le ayudo en ese tránsito surge la vinculación. ¿Ya? Esto es bastante, se escucha bastante técnico, está hecho por un psiquiatra, ¿ya? Y estoy segura que muchos de ustedes ya reconocen momentos en que han realizado esto con sus estudiantes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros como profesores, si un estudiante se acerca a contarnos una situación, pasamos por estas etapas. Simpatizamos, empatizamos, luego vamos viendo cómo lo sacamos de esa plataforma emocional, cómo lo acompasamos, y cuando sucede eso es que se produce este vínculo. ¿Ya? Pero aquí hay algo súper importante que dijo Laverito, que este vínculo se tiene que producir porque el referido, es decir, en este caso el estudiante, ve en mí una persona que va a estar disponible para acompañarlo en ese proceso, no que le va a solucionar el problema, ¿ya? Es decir, bueno, esto aplica para los hijos, para todos, pues. No que le va a decir cómo hacer, es decir, si yo no vine a la prueba porque en realidad había peleado con mi pololo y estaba bajoneada, Verónica como mi profesora no me va a solucionar ese problema, ¿ya? Pero sí me va a acompañar, me va a permitir salir tal vez de esa tristeza y me va a ir generando un estado emocional que me provoque mayor, mayor optimismo frente a esta situación de poder, sí, ya, profe, voy a ir a dar la prueba, ¿ah? De poder subirme a una plataforma que me lleve a una acción distinta. Y esto lo vivimos, estaba recordando todo lo que fue las clases remotas, cuando los alumnos no querían conectarse y estaban bien reticentes a este tipo de estrategia de clases, ¿verdad? Y nosotros como docentes tuvimos que invitarlos, tuvimos que cambiar muchos prejuicios con respecto a que sí podían aprender porque nosotros íbamos a crear actividades, diseñar estrategias para que ellos lograran el aprendizaje. En un principio fue como, ellas estaban muy a la defensiva. Entonces ahí vivimos esto. Y muchos de ustedes se mostraban seguros a pesar
de desconocer Collaborate, de desconocer muchas cosas, se mostraban seguros de que sí se podía, de que sí se podía hacer una clase Estábamos convencidos. online. Estaban convencidos. Bien, pues ahora, chiquillos, con Laberito les vamos a compartir algunas sugerencias que hace Roberto Aguado en su libro, que no agotan toda la técnica, reitero, esto es para largo, pero sí pensamos que pudiesen ser significativas para ustedes, ¿ya? ¿Qué pasa cuando un estudiante, un referido, él siempre le va a llamar referido porque puede ser cualquier persona, es decir, un hijo, un sobrino, ¿ya? Para nosotros siempre en este contexto va a ser un estudiante. Claro. ¿Qué pasa si está en rabia, en tristeza o en miedo? Y nosotros sentimos curiosidad por ese estado, ¿ya? De alguna forma le estamos diciendo que estamos interesados en lo que le ocurre y que es importante que sepas lo que te pasa. Es decir, yo al hacerle preguntas, al mostrarme dispuesto, al mirarlo, a inclinar mi cuerpo, a hacer acciones que me muestren curioso frente a ello, le estoy diciendo que estoy disponible para ello, ¿ya? Y que voy a estar para acompañándolo, para que descubra lo que le está ocurriendo. ¿Mm? Ujú. Así estamos Y- potenciando la autogestión en el alumno, que él mismo descubra. Eso es muy importante porque también lo estamos validando. Tú sí eres capaz de salir adelante. ¿Y cuántas veces nos equivocamos en esto? Y Claro. le damos la receta. No, lo que tú tienes que hacer es esto. Exacto. O le damos ejemplos nuestros. Le damos Ponemos ejemplo. nuestros Nos ponemos de ejemplo. ejemplos. Bien. Durante una actividad, vamos a suponer que ustedes le están presentando una actividad a los estudiantes, ¿ya? Le están haciendo un encargo, le están mostrando cómo va a ser una evaluación, no sé, ¿ya? Durante una actividad es importante mostrar interés en cómo se sienten frente a esa tarea, ¿ya? Por tanto, hacer preguntas relacionadas con ello, más que hacer preguntas relacionadas con lo que se debe conseguir. ¿Mm? Por eso los webinars anteriores que ahí estuvo Cristian, con Alison, con Loreto, con Sonia y Juan Pablo, se hablaba tanto del proceso de la evaluación formativa, porque de alguna forma ahí yo puedo saber, según la pregunta que haga, cómo se está sintiendo ese alumno y evitar que haga la actividad desde el miedo o el asco. ¿Ya? Eso es muy, muy, muy importante. Yo sé que a veces por nuestra formación caemos en hacerle muchas preguntas al alumno o darle demasiada información acerca de cómo se hace la actividad. ¿Mm? Sí, y también hay que tener cuidado con a veces señalar, calificar la actividad como que esto es muy fácil lo que yo voy a explicar ahora. Entonces el alumno que no está entendiendo nada va a entrar en el miedo y el miedo lo va a hacer huir. Y ahí tenemos la deserción y todos los factores, ¿cierto?, que nosotros sabemos que se van dando. Súper. Lo importante de trasladarlos del miedo a la seguridad es crear, generar participación que los lleve al análisis, al cuestionamiento sobre la actividad que le estoy presentando, que puedan hacer preguntas, que si un alumno hace una pregunta, reiterarla al otro, que otro lo conteste, sobre preguntar sobre ello, y eso los va a llevar a la creación de una autoconciencia individual y autoconciencia colectiva también como grupo, ¿ya? Es decir, cómo nos enfrentamos como grupo a esta actividad, porque a veces, ahí Cristian Geria hoy día nos comentaba, a veces las emociones, o sea, no a veces, siempre, perdón, pueden contagiarse. Entonces, si un alumno empieza desde el miedo y el asco, a cuestionar la actividad que yo estoy haciendo, lo traslada a otro.
Entonces es importante ir haciendo contrapreguntas y ir reconociendo qué autoconciencia colectiva se está dando en ese grupo, que me va a permitir caracterizar a ese grupo humano, porque no es casualidad que a veces se nos juntan varios, varios estudiantes ahí que se contagian en el miedo o en el asco. Eso a veces son nuestros desafíos del semestre. Bien, aquí tenemos otra situación, Berito. ¿La veo? Es importante no hacer supuestos, es decir, suponer que ya lo saben. Interesarse en saber si sabe, transmitirles que siempre tienen algo valioso que aportar. Y ahí hemos aprendido muchas técnicas, estrategias, desde los sondeos, preguntas, para poder conocer nosotros cuánto ellos saben y transmitirles que sí saben, porque siempre hay algún conocimiento sobre lo que uno va a trabajar y sobre eso ir construyendo además el conocimiento. Y ellos lo van a construir, nosotros no se lo vamos a dar. Y le damos la seguridad que ellos sí pueden. Siempre vamos a estar validándolos como estudiantes. No suponer entonces nada. Las suposiciones nos llevan a tantos problemas, no solamente en la vida con los estudiantes, sino que en la vida personal, ¿no? Yo suponía que te ibas a hacer, o no, yo supuse que te lo había dicho, o que había sido clara, o sea, es mejor no suponer, no dar nada por supuesto, partimos de cero. Y cuando no damos nada, por supuesto, nos ponemos en el interés por saber lo que realmente se sabe o lo que realmente se puede hacer y estamos actuando desde la admiración al otro, ¿ya? Esto es muy interesante, chiquillos, porque, bueno, todos ya sabemos que a veces nuestros estudiantes no han sido admirados en su historia escolar, ¿ya? Y en ese sentido, aquí tenemos la oportunidad, a veces puede ser la última oportunidad en su etapa formativa, de ponerlos a ellos en un lugar de admiración. Para ello es que tengo que convencerlo de que cada persona que está sentada en mi sala tiene algo valioso que aportar. ¿Ya? O sea, eso tiene que ser casi una máxima para las clases. Si de lo que yo vaya a hablar, el alumno, por muy lejos o muy cerca que esté del contenido, siempre tiene algo que aportar. Entonces, de ahí yo lo subo a la plataforma de la admiración. Yo te admiro, yo te veo, yo te veo en mi sala y reconozco en ti un ser que aporta. Claro. La admiración implica contemplar. Claro. Contemplar con tranquilidad. Y ahí estoy valorando al otro, al estudiante, además, entonces, darse tiempo para eso. Eso es muy, muy, muy importante porque además recuerden, nosotros somos un referente y eso tiene un impacto enorme para el estudiante, especialmente si ha llegado a su etapa de formación profesional. Es decir, aquí tenemos la última instancia de subirlo en esa plataforma. Bien, pues chiquillos, entonces la técnica U, que por supuesto es mucho más extensa y profunda, nos presenta un paradigma donde descubrimos al otro, ¿ya? Simpatizando con lo que siente, sentimos lo que nos hace sentir, es decir, pasando de la simpatía a la empatía, y esto nos permite gestionarnos a nosotros como referente, a nosotros como profesores, para luego poder sentir el antídoto que se contagia al interlocutor, ¿ya? Lo voy a reiterar y a ver si me ayudan ustedes de alguna forma, haciendo un feedback, a ver si se entiende. ¿Ya? Entonces pasamos de la simpatía, ¿ya? Simpatizando con lo que siente, para sentir lo que nos hace sentir, pasando a la empatía. Ese proceso nos va a permitir gestionarnos a nosotros mismos e identificar el antídoto que yo debo contagiar en ese momento.
¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Detengámonos aquí un poquito, Berito, a ver. Ya estamos en el tiempo y nos Vamos a queda mirar las solamente el caritas, cierre. la expresión Pueden, gestual. Vamos a pueden ver las poner carita emociones. pueden poner carita en el chat. Veo Sole, sonrisas. Sole, en el fondo es como traspasarnos la emoción del otro hacia nosotros y ver cómo nosotros reaccionaríamos y eso devolvérselo como respuesta, ¿no? Con el antídoto. ¿Y cuál es el antídoto? Aquí estamos. ¿Ya? Las emociones, casa. Esas son las emociones antídoto que me permiten ir gestionando mi propia emoción. Es decir, si tú, Cristian, me cuentas un problema, yo realmente voy a entrar en tu emoción. Voy a simpatizar, ¿ya? Luego voy a empatizar, es decir, me voy a sentir como yo me sentiría en esa situación. Pero luego, como estoy como referente, es decir, tengo que actuar desde la seguridad, es que me subo en la curiosidad, la admiración, la seguridad, para poder sacar a esa persona de esa emoción y llevarlo al aprendizaje, porque en realidad si es un amigo, capaz que lloramos los dos, pero si es un estudiante, yo lo quiero llevar a que aprenda. Por eso lo quiero llevar a las emociones casa, ¿ya? Entonces, chiquillos, aquí hemos puesto con la Verito un cuadrito que, si ustedes se fijan, se va repitiendo. La curiosidad, la admiración, la seguridad son las emociones que me van ayudando a empatizar y a poder vincular con con mi interlocutor cuando está en la rabia, en la tristeza, en la culpa, en el asco y el miedo. ¿Por qué? Porque si bien son emociones que todos los días nos pueden eh, habitar y podemos reconocer en nosotros, pero sí tenemos que gestionarlas para poder entrar en una plataforma de acción que nos lleve al aprendizaje. ¿Ya? ¿Cuál se repite aquí? ¿Se repite? Admiración. Ya, muy bien. La ¿Qué más? admiración, La seguridad. la seguridad, ¿ya? La curiosidad. La curiosidad. Esas tres son las que son por excelencia las emociones que me permiten gestionar a un otro. Y Y aparece aquí, la rabia también. Ahí en la claro, tristeza está la rabia. ¿y por qué Estamos aparecerá? acordándonos. ¿Por qué aparecerá la rabia con la tristeza? Puede ser Aquí, porque la rabia es un elemento que gestiona una acción, que se movilice y que salga del estado de quietud. Por lo tanto, cuando yo eso, identifico la tristeza se transforma en rabia y por lo tanto me levanta y es un eso, gestor de acción. Y por lo tanto no es negativa, se excelente, transforma en un elemento Claro. positivo. Entonces, eso. eso así va gatillando. Todas las cosas negativas pueden tener esa doble lectura. Por lo tanto, no es tan terrible si lo vemos Claro. desde una Eso. perspectiva negativa. A mí me tocó la experiencia con una alumna que me contaba una situación de que tenía problemas con su familia, que no la reconocían, y varias situaciones que estaban ligadas a eso. Y ella estaba como muy enrabiada. Pero ahí comenzamos a conversar, a dialogar el tema y a partir de las preguntas y el apoyo de sus compañeras y reconocer todo el esfuerzo que ella hacía y cómo ella estaba saliendo adelante, ella comenzó a empoderarse de la situación y todos los días que nos vemos, ella llega, hola, profe, ¿cómo estamos? Y comenzó a tener una actitud diferente y comenzó a verse diferente. Ella, claro, no se muestra en cámara, pero su chat, su forma de escribir, su forma de llegar es distinta. Y Sí, simplemente a partir de la curiosidad de ponernos en el plano de preguntar cómo está. Y salió así de una excelente. forma espontánea, totalmente espontánea el tema de la emocionalidad. Y partió de esto, de un punto así como, que me da rabia esto, y ahí Sí. salió. Es un elemento sumamente Excelente. importante y de Sí, repente uno ni siquiera lo considera como algo positivo para movilizar a alguien y que exponga su propia experiencia. excelente, María Jesús. Justamente por eso está la rabia ahí, ¿ya? Sí. Porque de hecho es la emoción que más rápido saca de la tristeza.
Es como tú decías, es movilizadora, como de una me saca, me moviliza. ¿Mm? Excelente, muchas gracias por compartir. Sole, el Nada. chat está que arde. Aquí tenemos a Maca que nos dice que toda emoción es válida, lo importante es saber transitar entre ellas. Leonardo, es rabia, esa rabia puede gatillar a ser mejores en bastantes ámbitos, apoyando lo que decía María Jesús. Y Macarena, qué importante es leer las emociones a través del chat, eso es genial. O sea, imagínense lo que hemos ido aprendiendo a leer emociones a través del chat, o sea, fantástico, ¿no? Muy bien, gracias chiquillos por esos aportes y también ir construyendo entre todo esto. Es algo que para nosotros personalmente y profesionalmente es una urgencia compartir, tratar, desarrollar a propósito de todo lo que ha ocurrido. ¿Mm? Ahora hay algo aquí que no está. ¿Qué emoción que pertenece a la sigla casa no está aquí? Empieza con A. La alegría. Bien, Eso, María Jesús. eso, muy bien. ¿Y por qué no estará? Yo les voy a contar que Roberto Aguado dice que la alegría ojalá sea una consecuencia de este proceso. Como decía María Jesús, ahora la alumna entra, tiene una actitud diferente, se nota por cómo participa, es decir, que sea una consecuencia de la gestión emocional que ella hizo en sí misma y que el profesor acompañó, porque Roberto Aguado dice que muchas veces si nosotros actuamos con la alegría como antídoto, puede ser negativo para quien está en rabia, en tristeza, en culpa, asco o miedo. Es decir, podríamos estar atentando contra la vinculación con ese estudiante o persona, ¿ya? Entonces, por eso él no lo pone como un antídoto y dice que es mejor que sea una consecuencia del proceso. ¿Mm? Y que nos habite ya una vez que hayamos gestionado. Porque claro, a veces uno, por ejemplo, está triste y claro, viene una persona y dice, ay, pero ¿cómo vaya a estar triste por eso? Ay, tenéis que estar de buen humor, y uno se siente como abandonado, ¿cierto? Como que no me escucha, no fue empático. Es Entonces, que, perdón, sí, es que sí. ahí hay un tema de que uno suele minimizar muchas veces, y todo nos pasa, minimizamos el sentir del otro. Y eso no puede Eso. hacer, porque si yo estoy en esta idea de la simpatía y la empatía, minimizar el sentir del otro inmediatamente va en contra de la consideración del otro. Y entonces en ese Excelente. sentido todo pierde obviamente esta armonía que se busca y este reconocimiento. Entonces no tendría sentido. Eso, Y súper. en eso tenemos que siempre ser súper atentos, porque si yo Sí. dejo de conocer al otro, también me desconozco a mí. Y perdemos esta correlación que hace la vinculación humana, y al interior de una sala de clase, como pasa al interior de una familia, y con todos nuestros ámbitos sociales, obviamente, y con nosotros mismos sobre todo. Sí, 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 yo súper bien. quería agregar con respecto a la alegría, que Roberto Aguado también dice que produce dependencia. La alegría nos lleva, podemos ser dependientes de esta emoción y entonces buscar atajos para llegar a la alegría, que Eso, tampoco es bueno tomar decisiones en alegría. claro. Puede ser Así que tan hay que ser cegadora como la cautelosos. rabia. Exactamente. Ujú. Pero, Sole, ¿le Sí, puedo hacer una pregunta? Que me está sí, dando vuelta pues. hace rato. Oye, Roberto, ¿hace alguna reinterpretación del asco? Sí. Porque el asco, o sea, yo me lo imagino como el asco visceral, así como que tú ves algo repugnante, te da asco, pero no se me ocurre qué puede hacer que un alumno llegue a una clase con asco. Claro, ¿A qué se- él lo interpreta como una Aversión negación, como una aversión. a una Ah, materia, por perfecto, ya, ejemplo. Mm. Sí, Al ya. sí. profesor espero que no. Es que por eso te preguntaba, porque Sí, y sabes tú ya, se refiere como al rechazo, eso. que el asco a veces no es tan explícito de lo verbal,
desde lo verbal, sino más desde lo paraverbal, es decir, de nuestros gestos, Bueno. nuestras expresiones. ¿Ya? Entonces, de hecho, el asco es más una mueca, es más la forma de mirar, y ahí es bien sutil, pero es de mucho efecto. No sé si les ha pasado que de pronto hay Sí, alumnos o que te miran y tú sientes así como que te está rechazando, no está siendo explícito, pero el asco se ubica bastante en lo no verbal y en lo paraverbal, ¿ya? A veces en hasta el tono a veces. el Sí, tono de voz tiene un poquito ahí de aversión, de negación. ¿Mm? ya, gracias, Sole. Bien, pues chiquillos, ahora nosotros con Laberito queremos escucharlos. Nos gustaría cerrar este webinar, este encuentro, invitándolos a, tal vez por el chat, o si quieren, encantada, por favor, por el micrófono, como lo ha hecho ahí María Jesús, Cristian. ¿Qué voy a hacer ahora con esto que hemos conversado y qué puedo integrar a mi cotidiano? ¿Mm? Pensando en lo cotidiano también desde lo personal, No ¿ya? solamente en el También, ámbito profesor. sí, sí. Así es que, Cosas simples, tareas de rápido desarrollo. ahí los Bien. escuchamos. Ahí en el chat. Cristian dice comenzar por el ejercicio de reconocer las emociones en las que uno va transitando. Súper, súper bien. Esto es un aprendizaje de vida, ¿verdad? Todos los días ahí sentirnos. A veces nos levantamos y empezamos a pensar en la clase, en lo que tengo una reunión, que tengo que ir aquí, allá, qué voy a hacer de almuerzo. No, eso Y no. no es el caso Laberito, No. pero hacer este ejercicio consciente, hacer consciente la sensación sentida, como dice Roberto. ¿Ya? Bien, gracias Cristian. Ahí Leito. tenemos a Leonardo. Hola, ¿cómo están? Oye, antes que todo, disculpa por llegar tarde, pues estaba en una cosita por ahí y no voy a conectarme. ¿Ya? Oye, Gracias. pienso yo que lo que han hablado hasta el momento, ¿cierto? Uno lo hace inconscientemente, sí, y lamentablemente sin darse cuenta, ¿ya? Y es inconsciente. Entonces, yo creo que generalmente uno lo hace todos los días, todo estar pendiente de los alumnos, de sus emociones, de nuestras propias emociones, de tratar de nuestras emociones no traspasar al alumno, pero sí ser, ¿cierto?, receptivo con las emociones del alumno hacia uno. Eh, pero hasta el día de hoy creo que uno no ha sido consciente antes de este webinar. ¿Okay? Uno lo suele hacer simplemente, pero es bueno darse cuenta y estar consciente de lo que uno está haciendo, ¿ya? Porque muchas veces uno tiende a, por grupos de alumnos y cantidad de alumnos, uno va haciendo, está escuchándolos, pero puede que esa conversación haya quedado ahí. Y yo creo que es bueno darse cuenta que esa conversación que quedó ahí va a seguir a la siguiente Excelente. clase, o en el patio, o en el pasillo, etcétera. Entonces, insisto, es bueno estar ahora consciente de todas estas emociones, ¿cierto?, que nos involucran a todos. Y entre colegas también, que es súper Sí, pues. importante, ya todos los días Sí. nos vamos contando algo y me pasó tal cosa en la casa, y uno ahí siente la empatía con el otro, ¿cierto? Y el apoyo también, es súper importante. Excelente. Muy Eso, bien. Gracias, gracias. Leo. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué vamos a integrar en lo cotidiano? ¿De qué tomo conciencia también o refuerzo? María Jesús. Bueno, yo con respecto a lo que han presentado, yo me quedo con varios elementos. Uno de ellos es que uno tiene que abrazarse a sí mismo con respecto a sus emociones. Primero tiene que reconocerse como un ser de emociones, vivir las emociones a concho, no derramarse obviamente, pero vivirlas y saber que las tiene y asumirse en ellas, porque uno no es una máquina racional, uno no vive en la racionalidad todo el día. Y por lo tanto, desde ahí, luego ir construyendo en esta realidad y estas relaciones que uno vive cotidianamente. Y de verdad, el ejercicio de reconocerse un ser emocional es súper importante, porque nos abre puertas que nosotros mismos nos cerramos, a partir del miedo, las inseguridades y todas las emociones que mostraron ustedes con esas imágenes bien significativas. Si uno se pone a observarlas,
todas están súper vinculadas con nuestro cotidiano y nosotros vamos en la mañana desde la alegría, el miedo, todas esas están en nuestro día. Entonces, si nosotros aprendemos de ellas, también podemos llegar a esa conclusión final que es la felicidad o la alegría que planteaba Roberto Aguayo, que ustedes mencionan. Y eso parte desde ese conocimiento, desde ese encuentro con uno para luego encontrarse con el otro. Yo creo que eso es súper importante, practicarlo con uno y también en la clase, en la casa y en cualquier espacio. Con eso me quedo yo. Súper, muchas gracias, María Jesús. Por nada. Yo quiero compartir que a mí de este tema lo que más me llamó mucho la atención es el valorar el cerebro racional y el cerebro emocional, y darle cabida al cerebro emocional. Ambos. A veces en mi caso soy tan buena para racionalizarlo todo, entonces me quedé con una imagen así como tarea, una imagen que sale un cerebro emocional, o el racional le da la mano al emocional y le dice, es tiempo de escucharte. Creo que esa es mi tarea, poder escuchar desde lo racional a la parte emocional. Y quiero decir algo que me dio mucho gusto, en este minuto me di cuenta que quien está aquí conectado es Erwin Chavarría. Me dio mucho gusto, de verdad, lo acompañé cuando partió la pandemia. Yo recuerdo todo lo que suscitó para él el trabajar, estaba ingresando a Duoc y el trabajo remoto, trabajando también en Correos de Chile, que era una cosa abrumante, y de verdad me alegró mucho verte. Te lo digo aquí ante todos. Qué bueno que estés acá. Muchas gracias. Sí, para mí igual compartir este espacio, bueno, aprovechando de con quién se queda o no, es increíble. Bueno, para nosotros ha sido, bueno, para la parte donde estoy laboralmente ha sido bien intenso estos últimos momentos, entonces, de hecho reflexionaba y estaba recordando, por ejemplo, lo que hablaba Maturana, el doctor Maturana, ¿cierto?, chileno, biólogo, cuando decía sobre lo importante de las personas de sentirse vistas, de ser reconocidas, y salen muchos aspectos muy importantes que uno se relaciona en el día a día con muchas personas, y cuando ellos se logran ver es increíble el cambio, la personalidad y las conductas que obtiene de las personas. Y me venía toda esta reflexión que hoy día obviamente este movimiento y este rápido accionar, etcétera, etcétera, nos hace un poco de olvidar, ¿cierto? Y aterrizar y hacernos sentirnos y hacer ver a las personas como él lo manifiesta. Lo encuentro maravilloso y qué bueno haberme unido. Creo que es súper enriquecedor poder comentar y poder nutrirme, digamos, de estas mismas experiencias que uno va viendo en el día a día, así que un encuentro formidable, un gusto para ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más desea compartir? Ahí les dejé la página que pueden profundizar la información sobre Roberto Aguado. Él siempre es muy humilde en lo que él comparte. Todo esto nace de muchas otras vertientes y autores, pero hay algo que por lo menos a nosotros como comunidad de acá de la C Viña del Mar nos atrajo en él, es que acerca mucho todo este conocimiento al área educacional. Entonces eso nos hace sentido. Bien, pues por mi parte, Berito, parece que estamos ok, ya estamos en la hora también. Sí. Yo por mi parte agradecer, decirles que para mí es un gusto y un tremendo aprendizaje también compartir con la Berito ahí preparando las charlas. Siempre tenemos que seguir aprendiendo siendo humilde en eso, y compartir con otros como lo estamos haciendo ahora. Así es que muchas gracias a cada uno por su tiempo. Espero verlos en otro momento, ahí conversando de muchos otros temas más que nos trae Cristian. Sí, recuerden que estos webinars están siendo grabados y los vamos a dejar arriba en el canal de la UAP. Ahí ustedes pueden encontrar todo el playlist de todos los webinars que hemos desarrollado en este semestre y
en el anterior. Así que quedan cordialmente invitados para el próximo jueves, que vamos a tener nuestro próximo webinar. Así que les vamos a estar enviando la invitación con el tiempo suficiente. Severito, si tú te alcanzaste a despedir. ¿No? No, gracias. Gracias a todos. Ha sido una instancia muy rica. El hecho de escucharlos y también leer el chat. Ha habido harta interacción. Y eso es lo importante. Qué rico poder hablar de las emociones. Darse un espacio para eso. Nos sirve a todos. Voy a leer que dice Maca. Muchas gracias. Excelente webinar, muy útil y pertinente. Un abrazo grande a todos en equipo UAP. Y Edwin, muchas gracias, un gran abrazo para ti, Berito, para mí. Y agradecer siempre el acompañamiento, mi ingreso a Doc. Saludos a todos. Me emocioné. Voy a apagar la cámara. Ahí están las emociones. Ahí pues, está, la Berito está ahí. Qué mejor cierre. Está en alegría. Un abrazo. Ya, queridos profesores, profesoras, a todos. Ahí está la Maca. Ahí está la Maca con la Trini. Eso. Sí. Gracias, que estén muy bien, muy bueno. Me gustó mucho escucharlos y compartir. Gracias, Maquita. Ya, en honor del tiempo nos vamos a ir despidiendo para que los que estamos aquí en la UAP podamos regresar. Saquemos el saco a dormir. Estamos en el secuestro emocional, no, secuestro emocional, secuestro literal. Laboral. Secuestro laboral. Sí, vámonos. Ya, un abrazo grande. Un abrazo. Chao, cuídense, nos vemos, estén bien, un abrazo. Chao, gracias a cada uno.